Buenas tardes a todos y todos. Esta es la clase de Introducción al Derecho, ejercicio de reposición del grupo de Introducción B, reposición de la clase del 14 de septiembre de 2020. Por favor, la siguiente diapositiva. Hoy vamos a ver el concepto de la norma jurídica, específicamente la del filósofo von Wright. Para ello, tenemos que seguir el siguiente itinerario. Vamos a seguir el siguiente itinerario. Vamos a ver el concepto del lenguaje prescriptivo, vamos a ver el concepto de las normas en la teoría de von Wright, vamos a ver el concepto de reglas definitorias o determinativas, vamos a ver las directivas o reglas técnicas, vamos a ver el concepto de prescripciones, normas ideales, costumbres, normas morales, elementos de las prescripciones. Estos son las categorías filosóficas que utiliza el filósofo para poder explicar cuál es la tipología de las normas, cuáles son las tipologías de las normas y cuál es el contenido de la norma jurídica. Entonces, veremos esto en la presente sesión. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, es importante establecer que el lenguaje tiene una connotación en el estudio de la semiótica, en el estudio de la lingüística, que es desordenado, que es evolutivo, surgió como una emergencia cultural para que no se extinguiera la civilización. Y en ese escenario, por ejemplo, Carrió estableció que el sistema lingüístico es mucho más amplio de lo que uno espera, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas proposiciones acá lingüísticas que hay que revisar. Por ejemplo, el sistema lingüístico ordena, amenaza, advierte, pide, exige, instruye, pregunta, sugiere, elogia, suplican, bromean, recomiendan, responsabilizan, predicen, autorizan, juran, entre muchas otras cosas, ¿sí? O sea, el lenguaje es tan vasto, tan rico, que no solamente contiene órdenes, sino que también genera todo un escenario amplio. De ahí que tan importante la literatura y sobre todo esa relación entre literatura y derecho. La literatura, que es completamente creativa, aunque se le han colocado algunas reglas, ¿no? Reglas como lógicas o reglas semánticas, de todos modos la literatura es muy abierta. Y el lenguaje como tal también está en una permanente construcción. Ese escenario, ¿sí? De haber surgido como una emergencia evolutiva cultural, y esa construcción permanente ha generado el indeterminismo en el uso del lenguaje. Problemas, por ejemplo, de palabras en desuso o multiplicidad de interpretaciones en un solo sentido, en una sola palabra, pues genera también confusiones. Hay una película que les recomiendo que vean que se llama El Insulto, en donde la controversia entre los israelitas y los palestinos se atiza porque en una expresión la otra persona lo siente como un insulto, al punto de llevarlo a tribunales judiciales como una especie de crimen de odio, y que ya entonces eran dos naciones peleando por un escenario de un problema lingüístico, un problema de sentido de las palabras. Entonces es tremendo porque si no hay una claridad en el lenguaje, pues el derecho, que es lenguaje, es técnico, especializado, artificial, porque se crea sobre una capa de lenguaje natural, ese lenguaje artificial también podría tener vaguedad o indeterminaciones. Permítanme les leo. El lenguaje surgió como una emergencia evolutiva cultural y está en construcción permanente. Sin embargo, hay una clasificación más o menos autorizada. Este es el lenguaje como uso expresivo, como uso interrogativo, como uso operativo, como uso prescriptivo es el derecho. Y esta clasificación simplifica en el uso directivo, pues incurren acciones lingüísticas como el de rogar, sugerir, recomendar, aconsejar, solicitar, entre otros. O sea, cuando ya empezamos a crear lenguajes de segundo nivel o lenguajes técnicos, el lenguaje, por ejemplo, de los economistas, el lenguaje de los filósofos, el lenguaje del derecho que genera ya unas disposiciones normativas que ordenan, que describen, que sancionan, genera ya una renuncia a otras acciones lingüísticas, ¿sí? Por ejemplo, el derecho no aconseja,
el derecho no solicita, el derecho no recomienda, ¿sí? El derecho se expresa en leyes, se expresa en reglas, se expresa en jurisprudencia y no está haciendo una recomendación, ¿sí? Muy pocas veces dan, ustedes me podrían decir, más adelante, me podrían decir, bueno, y el documento COMPES, que es un concepto económico, que es casi que un consejo, o la consulta, la sala de consulta que hace el Consejo de Estado, ¿no es acaso una especie de recomendaciones o consejos que sean? Puede ser que sí, pero todo termina dando que los conceptos jurídicos en algún momento pueden ser vinculantes siempre y cuando devengan de una autoridad. Entonces, en ese escenario, no podemos llegar y establecerlos en el estricto sentido de que es un mero consejo o es una mera recomendación. Entonces, ahí empezamos a entender que el derecho empieza a alejarse de lo que es el lenguaje natural y empieza a utilizar una visión del lenguaje prescriptivo. Posteriormente, en esta sesión veremos a Von Wright cómo empieza a expresar el derecho con un núcleo duro o núcleo normativo y darle unas propiedades, atributos al derecho. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es el lenguaje? La anterior. ¿Qué es el lenguaje prescriptivo? El lenguaje prescriptivo se entiende según Carrió, que es uno de los lógicos y abogados y juristas más importantes de Argentina, que las palabras dentro de un sistema lingüístico ordenan, amenazan, advierten, piden, exigen, instruyen, preguntan, sugieren, elogian, suplican, ¿sí? Y en ese escenario, Carrió, para que quede complementado, establece que el lenguaje prescriptivo obedece a una lógica especial. Esa lógica es la lógica deóntica. El creador de la lógica deóntica, o sea, en un texto de 1951, que es Von Wright, ¿sí? La lógica obedece a juicios morales que han sido positivizados, que han sido instaurados, tipificados en las distintas normativas, a lo que se le va a llamar la lógica deóntica, ¿sí? De ahí, de crearse ese concepto de lógica deóntica, se va a crear después toda la visión que vamos a ver hoy de Von Wright. Listo, ya haciendo esa aclaración, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Listo. Aquí vamos a ver la clasificación de los usos del lenguaje. Esto es de Carlos Santiago Nino. Ustedes lo pueden ver desde la página 77 y siguientes del libro de Introducción al Derecho. Aquí vamos a ver para qué se usa el lenguaje y esos usos del lenguaje nos lo clasifican. Por ejemplo, tenemos el uso del lenguaje de manera informativa, el uso son usos. Entonces, en el informativo encontramos que se utiliza para describir ciertos estados de cosas. De las oraciones que tiene esa función se dice que expresan una proposición que puede tener un sentido de falsedad o de verdad. ¿Sí? Yo puedo mentirles que no hay luz. ¿Sí? Y esa les estoy dando una información falsa. Como puedo decirles, mañana habrán protestas y resulta ser cierto. Entonces les estoy dando una información. Ese es un primer uso del lenguaje que es de carácter informativo. El uso expresivo consiste en emplear el lenguaje para expresar emociones o provocarlas en el interlocutor. Incluso Nino aquí hace mención a la poesía, ¿sí? Que es capaz de causar todo tipo de emociones. Entonces, ese escenario nos muestra que el lenguaje no solamente ya está informando, diciendo qué está ocurriendo, el hablante informándole al receptor, sino que también el hablante puede tratar de tener toda la intención de expresar una emoción o causar una emoción al auditorio que lo escucha. Entonces, en ese escenario, el lenguaje, entonces, ¡pum!, sale una nueva bifurcación que es su sentido expresivo. El derecho no le interesa expresar. De pronto informar sí, pero expresar, causar emoción, ya tendríamos que entrar a un escenario más de filosofía de acción que de un escenario duro de aplicación de las normas. La siguiente diapositiva, por favor. La clasificación de los usos del lenguaje, seguimos con el uso interrogativo y el uso operativo. Entonces, el uso interrogativo es, la oración tiene conjunción, la de requerir información del interlocutor. Esto es propio del lenguaje de primer nivel, del lenguaje natural. Que el derecho lo haya adoptado, sí, mas no en prescripciones normativas. Y eso es importante aclararlo.
Entonces, en la manera de cómo es los estudios procesales, se permite que el juez pueda interrogar para llegar a la verdad procesal y que las partes puedan interrogarse entre sí, también para la reconstrucción de la verdad procesal. Pero la estructura del derecho como tal, la norma, la jurisprudencia, no va en el sentido interrogativo, no está requiriendo la información. ¿Sí? Entonces, solamente el uso interrogativo en el mundo del derecho, en el mundo jurídico, se da en el sistema procesal, donde se le permite al juez indagar para la reconstrucción de la verdad procesal y a las partes para tratar de hacer prevalecer su postulado. El uso operativo se caracteriza en pronunciar palabras para realizar una acción determinada. ¿Sí? Entonces, vaya a clase. Entonces, esa es lo que nosotros llamamos el lenguaje performativo. Se le establece, o voy a clase, para distinguirlo de la quinta, que la quinta sí es de derecho. Yo voy a clase, entonces mientras lo estoy diciendo, lo estoy haciendo. Es una acción que se materializa después o en el momento, de manera coetánea, en el que estoy expresándolo. Estoy dictando la clase. Entonces, este escenario es un uso operativo del lenguaje. Es una caracterización de una acción específica y concreta, una acción determinada. Y finalmente, la siguiente diapositiva, el uso prescriptivo o directivo del derecho. Se configura cuando el hablante se propone dirigir el comportamiento de otro. Se configura cuando el hablante se propone dirigir el comportamiento de otro. Entonces, en los usos del lenguaje ya podemos empezar a clasificar en dónde está el derecho. El derecho puede beber de algunas de las anteriores, ¿sí? El interrogativo, el informativo, pero realmente en el que está toda la estructura jurídica es en el prescriptivo, ¿sí? Quien hace la norma, la autoridad, sea Congreso, sea la Asamblea Nacional Constituyente, sean los jueces, sean los alcaldes, los consejos municipales, la asamblea departamental, ¿sí? La autoridad administrativa mediante un decreto, perdón, una resolución, un acto administrativo de contenido general, está generando es el hablante generando o dirigiendo una acción para otro. Salió la convocatoria de estímulos de cultura para que todos los artistas se puedan inscribir, ¿sí? Inscríbase de tal a tal fecha, presente tales requisitos, un acto administrativo sacado por un ministerio. Se va toda la gente a escribir de acuerdo a esa normativa. Eso es un uso prescriptivo o directivo. El Banco de la República saca un comunicado estableciendo que deben bajar, ¿sí?, las tasas de interés. Entonces, eso es un uso prescriptivo. La norma como tal. No se puede, ley de víctimas, ley 1458. No podrá el abogado cobrar más de un salario mínimo en tutelas de víctimas, así sean masivas, ¿sí? Entonces, es una prohibición. Uso directivo, prescriptivo. Abogados, usted va a llevar casos de víctimas por tutela, no puede sino cobrar un salario mínimo. No puede cobrar ni el 10 ni el 20, no, nada de eso, porque hay que asegurar que los recursos le lleguen a las víctimas. Está en la ley 1448. Entonces, ese escenario es un ejemplo del uso del lenguaje de uso prescriptivo, ¿sí? La autoridad que termina siendo el hablante, el creador del derecho, establece en su norma, o signa en su norma, una acción que pretende, ¿sí?, dirigir el comportamiento de otros, de los coasociados, o si es una norma especial, pues a quién va dirigida la norma. Entonces, ahí empezamos a entender que tenemos unas condiciones específicas del uso del lenguaje. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hay que hablar de los rasgos comunes distintivos del lenguaje que presenta el uso directo del mismo, ¿sí? Entonces, este concepto nos va a generar poder tener unos elementos específicos para distinguirlo, por ejemplo, del lenguaje común o el lenguaje natural. La imagen que ustedes ven acá es el símbolo de Avicii, un DJ que murió hace como 2 años, ¿sí? Pero este símbolo era conocido solamente por una generación específica, no es para todos, para todo el mundo, sino solo para, uno, quienes escuchan música electrónica, y dos, para cierta generación que fue, digamos así, la que creció, se formó con la cultura musical de Avicii. Entonces, es increíble porque esto también es un lenguaje visual, y en ese lenguaje visual tiene unos rasgos comunes, ¿sí?
y presentarlo acá, como para mostrarles, también ocurre lo mismo con el derecho. Hay ciertas acepciones, concepciones, definiciones que son solo propiamente de nosotros los abogados, de ustedes que van a ser abogados, que solamente la entendemos nosotros. Ejemplo, exequibilidad, que es constitucionalidad de la ley. Ejemplo, que se preguntó en los exámenes, el ACO, juez de primera instancia, o ACUEM, juez de segunda instancia. Ese estilo o autopoiesis, que es rehacerse a sí mismo, es un escenario en filosofía que es la expresión de decir que superan la complejidad desde el interior del sistema. Entonces, en ese escenario, los rasgos comunes distinguen el lenguaje. Entonces, por ejemplo, el lenguaje jurídico se especializa en incluir prescripciones, ¿sí? Carácter quinto distintivo del lenguaje, de carácter imperativo, que conlleva sanción o consecuencia, que lo vimos en Kelsen, y descriptivo. El lenguaje jurídico contiene premisas permisivas y premisas prohibitivas. Entonces, vamos a hablar de esos cuatro. Imperativo, descriptivo, premisas permisivas, premisas prohibitivas. En el carácter imperativo se encuentra todas las órdenes respaldadas por amenazas que habla el positivista metodológico Austin, ¿sí? Entonces, toda la disposición normativa conlleva que si no se cumple esa norma, será sujeto de una sanción. O si la norma es omitida, generará una consecuencia jurídica, ¿sí? Una consecuencia jurídica. Descriptivo es la norma que genera toda una reseña, toda una aclaración sobre cierta conducta o cierto procedimiento. No conlleva una sanción, pero esa descripción es, por ejemplo, el debido proceso. Un ejemplo de normas descriptivas están en los códigos de procedimiento, el Código General del Proceso, el Código Civil, el Código General del Proceso que regula los 13 procesos civiles, el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906. Entonces, ahí se establecen, son disposiciones prescriptivas, cuándo presentar el recurso, los términos para impugnar, cómo presentar la demanda. Hay un artículo que nos dice, siga estos cánones y presente la demanda de esa manera. Entonces, ese estilo de elementos es lo que se establece como lenguaje descriptivo dentro del uso del lenguaje jurídico, que es un rasgo distintivo, ya vimos las generalidades de las otras categorías, ¿no? O sea, ya no es solamente emocional, ya no es solamente informativo, sino que ya está describiendo una acción que debemos seguir, ¿sí? Que debemos seguir, si tenemos la pretensión de actuar conforme al derecho, de, por ejemplo, hacer valer una facultad, un derecho subjetivo frente a un proceso judicial, frente a un juez, pues tenemos que seguir unos cánones, y eso es descriptivo. Si queremos celebrar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, entonces la ley de arrendamiento 820 de 2003 nos dice cuáles son los elementos que debemos hacer, sin que se establezca todavía ahí una sanción. Entonces, el carácter imperativo y descriptivo del derecho es propio y son rasgos distintivos que incluso Kelsen los va a asumir en teoría pura del derecho. Pero también se genera conductas permisivas y conductas prohibitivas. ¿Qué es una conducta permisiva? Por ejemplo, el decreto que dice, ya pueden salir a la nueva normalidad. COVID, ya se acabó la cuarentena, vamos a permitir ciertas conductas. 43 excepciones. Que abran los bares y vendan licor siempre y cuando vendan comida. Entonces ya, pum, conducta permisiva. ¿Sí? Es una premisa permisiva. Y las premisas prohibitivas, ¿no? Entonces, hay toque de queda, se le prohíbe expender licor a menores, ¿sí? Conductas prohibitivas porque es claro que trae una premisa de coerción o coactividad rechazando el hacer de una conducta. ¿Sí? O sea, el derecho rechaza una conducta. ¿Sí? Entonces dice, no, esa conducta no se puede hacer. Esas son las prohibitivas. Entonces, con estos rasgos distintivos del lenguaje jurídico, pues ya podemos establecer cuál es una norma, romper de la norma moral o de una norma social a una norma eminentemente jurídica. Si reúne estos cuatro elementos, estamos hablando de una norma jurídica. Sin estar estableciendo si la norma se encuentra vigente, sin hablar si la norma es constitucional, sin hablar si la norma no está derogada por otra norma, sino solamente que cumpla esto, que la norma sea, o el rasgo sea imperativo o descriptivo, que tenga premisas permisivas o que tenga premisas prohibitivas. Ya después miraremos con otro nivel de especialidad
si la norma se encuentra vigente, si está aplicándose en un ámbito de territorialidad o si por el contrario pues no cumple esos elementos o características. La siguiente diapositiva, por favor. Von Wright. Von Wright es un filósofo escandinavo, si no estoy mal, muere en 2003, nace en 1916, y escribe sobre el núcleo duro de la norma jurídica. Y sus postulados más grandes es tratar de encontrar los niveles o características de la norma jurídica. Y a través de esos niveles o características de la norma jurídica, pues tratar de una manera dogmática, o sea, parte por parte, escribir parte por parte los elementos para poder empezar a explicarlos. Entonces, Von Wright deja un legado enorme, es citado por Nino. Nino trata de explicarlo lo mejor de posible a este teórico, y pues nos lo vamos a ver en estos momentos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, mientras colocamos la siguiente diapositiva, que es la de, creo que la 9, la que hace referencia a la distinción de las tipologías de norma, según Von Wright. Von Wright habla de unas normas de unas categorías o características principales de la norma y unas características secundarias de la norma, ¿sí? En esas categorías principales o secundarias de la norma, tenemos que hablar de unas reglas definitorias, unas reglas técnicas o directivas y las prescripciones. Y en las reglas secundarias, esas son las principales, y en las reglas secundarias hablamos de normas ideales, hablamos de la costumbre y hablamos de normas morales. Sí, correcto. Pero una más atrás, la de distinción de tipologías. La 10. Ahí. Sí. Entonces, en ese escenario, hay que hablar de ese estilo de tipologías. Aquí ustedes ven un resumen que hace Nino de las clases de normas jurídicas de acuerdo a la estructura de Von Wright, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Gracias. Ahí, esas las veremos más adelante, que son digámoslo así, 8 características de la norma, y con esas características, ahorita estamos hablando de las dos tipologías, hay principales y secundarias, pero quería dejarlos acá, ese es así como el croquis, que dice que las normas pueden ser definidas por su carácter, por su condición de aplicación, por su contenido, por su autoridad, por su sujeto normativo, por su ocasión, por su promulgación y por su sanción. Ulteriormente, en esta sesión, los veremos. Pero ahora estamos hablando de normas principales, que serían las características de las normas principales, el habla es como de la especialidad de la norma. Pueden ser reglas definitorias, reglas técnicas o directivas, prescripciones, y vienen unas reglas de segundo nivel, que son las morales, la costumbre y las normas ideales. Entonces, pues vamos a verlas. Lo primero que hay que establecer es que Von Wright, al establecer ese estilo de clasificaciones, lo que él quiere es generar es mayor claridad al momento de la construcción de la norma. O sea, que nosotros, que somos seres duros en el derecho, en la academia jurídica, sepamos si la norma cumplió con la regla definitoria, si es una regla técnica o directiva, si tiene una adecuada prescripción. Y si ya estamos evaluando una norma, revisar que cumpla con esas tipologías. Permítanme les leo, ¿sí? Las reglas definitorias, que son una de las tipologías de normas principales de Von Wright, esto lo pueden buscar en la página 67 del texto de Nino, establece lo siguiente: son reglas que definen o determinen una actividad. Típico caso de estas reglas son las reglas de los juegos. Las reglas de un juego determinan qué movimientos están permitidos y cuáles están prohibidos dentro del juego. Definitorias.
Si no se siguen las reglas, se dirá que no se juega correctamente o que directamente no se dirá que no se juega, perdón, o no se juega el juego en cuestión. Si varios jugadores de ajedrez se ponen de acuerdo en cambiar algunas reglas, no tienen ningún impedimento en hacerlo, salvo que jueguen en un marco institucionalizado, pero su actividad no será llamada ajedrez. Este escenario es muy importante porque las reglas definitorias es una característica del derecho. Si se dan cuenta, nos están diciendo qué podemos hacer y qué no. Y nosotros lo aceptamos, ahí viene todo el concepto de ciencia política, sea porque creemos en el sistema político o creemos en la Constitución o porque nos gobiernan las leyes por un escenario de autoridad. La otra característica como norma principal son las directivas o reglas técnicas. Son reglas que indican un medio para alcanzar determinado fin. Ejemplos características de las reglas técnicas son las instrucciones de uso, como está. Si quiere encender el televisor, presione el botón de la izquierda. Las reglas técnicas no están destinadas a dirigir la voluntad del destinatario, sino que lo indican, sino lo que indican está condicionado a esa voluntad. Por eso la formulación de la regla técnica es hipotética y en el antecedente del condicional aparece la mención de la voluntad del destinatario, es decir, si quiere hacerlo, y no un hecho ajeno a esa voluntad. Entonces, es todavía mucho más fácil porque está desposeído de alguna orden, ¿sí? De una orden para el cumplimiento de esa regla. Entonces, él, por ejemplo, Nino utilizó el concepto de mostrar como una especie de manual. Haga esto si lo quiere hacer. Si usted quiere entrar a la universidad militar, llene el formulario, presente en los términos establecidos su entrevista y listo. ¿Sí? No es una orden. Usted verá si lo quiere hacer. Esas son las reglas técnicas. Usted tiene que hacerlo en esas fechas y seguir con esos elementos. Ahora vamos a ver las prescripciones. Las prescripciones. En ellas se dicen que son normas y se caracterizan las normas prescriptivas mediante estos elementos que se distinguen de las demás especies. 1. Emanan de una voluntad del emisor de la norma, a la que se llama autoridad normativa. Entonces, las prescripciones sí tienen una connotación y es que ellos conllevan una autoridad normativa. Y están destinadas a que algún agente llamado sujeto normativo haga conocer al sujeto su voluntad y se conduzca de una determinada manera. La autoridad normativa promulga la norma. En otras palabras, en las prescripciones tenemos al sujeto quien deberá cumplir la norma y la autoridad creadora que busca que cumplan ese designio legal o esa regla normativa. Las prescripciones son propias del derecho. Entonces, en ese escenario, nuestro derecho puede tener reglas definitorias, definir las reglas del juego, definir, bueno, aquí vamos a tener estos elementos, por ejemplo, para acceder al debido proceso, para hacer una demanda, reglas técnicas, que es, bueno, esos son unos procedimientos que si quiere hacerlo, o sea, no impone una sanción o una orden bajo una autoridad, y las prescripciones, que si cumplen con todos los elementos de una norma imperativa, que lo que busca es cambiar la conducta o dirigir la conducta de quien es el receptor de esa regla. Entonces, es importante establecer que aquí von Wright está hablando como si fuera lenguaje, está haciendo todo un concepto como si fuera lenguaje. Habla la autoridad normativa como si fuera el emisor y habla el receptor, que es quien está obligado a cumplir la ley o el que está sujeto a las disposiciones normativas. La siguiente diapositiva, por favor. Von Wright clasifica la norma jurídica en 3 modos o tipos principales de norma. Ya vimos las 3 anteriores, son las principales, pero señala la existencia de otra tipología de normas o especies secundarias. Ese es, digamos así, el término. No sé si la traducción del texto de von Wright esté bien, pero es como hablando como características principales y características secundarias. Eso es lo que yo entiendo acá. Porque ahorita él nos va a mostrar los 8 elementos que debe tener una norma, o los 8 elementos que constituyen una norma. Bueno, aquí están las normas ideales, está la costumbre y están las normas morales. Entonces, permítanme se lo leo. Según von Wright, las normas morales se refieren directamente a una acción, no se refieren directamente a una acción, sino que establecen un patrón, las ideales, o modelo de especie óptima dentro de una clase.
Así hay normas que determinan qué es un buen actor, un buen abogado, un buen cuchillo, un buen camino, un buen ladrón. O sea, es el establecimiento del deber ser, sin ser moral, ¿no? Las normas ideales es dar en el dispositivo jurídico que si usted cumple con ciertos requisitos, con ciertos procedimientos, usted será un buen abogado, sin ser moral, ¿sí? Entonces, ejemplo, un buen abogado, ¿quién es? Quien no tiene antecedentes disciplinarios en el Consejo Superior de la Judicatura, quien tiene la tarjeta profesional, quien tiene experiencia en el litigio o quien tiene experiencia como magistrado o quien tiene experiencia como experiencia docente, si tiene premios o reconocimientos. Nada moral, si se dan cuenta, no se está dando un escenario moral. En la norma ideal nos establece, por ejemplo, para concursos de méritos o para acceder a un cargo público, unos requisitos. Y la norma ideal es que usted cumpla con esos requisitos. Entonces, el ejemplo que da Nino es fantástico. Dice, mire, para ser un buen abogado se necesitan estos elementos. Para hacer un buen cuchillo, pues que tenga filo, que sea de cierto material, de un acero, no sé, inoxidable, lo que sea. Esos son elementos que lo hacen que sean las normas ideales. Ahora vienen las normas de costumbre. Las costumbres son especies de hábitos. Exigen, pues, regularidad en la conducta de los individuos en circunstancias análogas. Se distinguen de otros hábitos en que son sociales, o sea, que las conductas que las integran se hacen con la conciencia de que son compartidas por la comunidad. El carácter social de la costumbre le da una presión normativa, un carácter compulsivo por la crítica y las sanciones de la sociedad, que no tienen los otros hábitos. En este sentido, las costumbres se parecen a las prescripciones, que tienen el mismo carácter compulsivo, sin embargo, se distinguen de aquellas en las que las costumbres no emanan de autoridad alguna. Son en todo caso prescripciones anónimas. Uy, aquí tengo yo que hacerles una claridad. Resulta que Von Wright habla de prescripciones anónimas y entonces uno piensa que uno no sabe, o sea, como si no existiera autoridad en el derecho. Recuerden que la costumbre es derecho, es fuente de derecho. Pero si uno no tiene claridad de quién la creó, entonces eso no sería disposición jurídica. Cuando se hace escenario de anónimas, es que no está institucionalizado ese derecho, es decir, no salió del Congreso, no salió de las altas cortes, sino que es una regla social que su práctica jurídica, y en el tiempo la conllevó a ser socialmente aceptada y después se convirtió en derecho. Después se hizo una inserción y dijeron, esa costumbre se convirtió. Como hay desconocimiento de cuándo precisamente esa práctica inició, por eso es que se le llama anónima. Pero la autoridad sí la reconoce. Sí hay un momento en que la autoridad judicial, por ejemplo, reconoce una costumbre y la incluye, la inserta, ¿sí? Esa es la costumbre legem. Recuerden que, bueno, eso lo verán con la profe Camila. Hay costumbre legem, hay prater legem y contra legem. La legem es aquella costumbre que va conforme a la ley. La prater legem es la que está fuera de la ley, o sea, que no, mejor dicho, no hay ley y que haya contemplado esa acción consuetudinaria, y al contrario, esa acción consuetudinaria llena los vacíos de la ley, ¿sí? Ese es, digámoslo así, las prácticas consuetudinarias, y está la contraley, esa costumbre que evidentemente la ley está diciendo algo y hay una costumbre que va en contra de esa ley y se sigue haciendo. Ejemplo, en la costa siguen pescando tiburones que están en lista roja de extinción. Y es una práctica asidua contra ley, porque la ley prohíbe el aleteo y prohíbe la pesca de tiburones. Entonces, en ese escenario, sería un ejemplo de contra ley. Una de ley, pues es la costumbre de seguir, por ejemplo, de que estamos ya acostumbrados a cumplir una ley como colocarnos el cinturón de seguridad. Entonces, el cinturón de seguridad es una ley que dice que si no se lo coloca tendrá una sanción pecuniaria por ir en contra del Código de Tránsito. Pero nosotros lo hacemos ya por costumbre. Y la prater leger es que el derecho no lo contempló y que la costumbre entra como una inserción directa como fuente de derecho. Y en esa prater leger, como costumbre, podemos establecer, por ejemplo, los contratos atípicos, o sea, contratos no regulados en el derecho, sino que la práctica comercial conllevó a su creación. Ejemplo, la unión temporal, el contrato de leasing, el joint venture, son contratos que fueron desarrollados por la práctica costumbrista y no, o consuetudinaria, y no porque la ley estableció ese estilo de normas. Uber es un ejemplo de un contrato atípico, un contrato que no estaba todavía reseñado en la ley. Si la ley no dice
bueno, cuánto es la tarifa que debe pagar Uber, el ciudadano, si hay seguros o no, porque no está regulado. Entonces, ese contrato o smart contract, Didi, el de la pickup y el de la mensajería, son contratos atípicos, es decir, no desarrollados en la ley. Entonces, se manejan a través de prácticas costumbristas o prácticas consuetudinales. Entonces, en ese escenario, pues tenemos esa tipología o esa especie secundaria de las normas. Finalmente, entramos a las normas morales de Von Wright, que va a establecer que estas son muy difíciles de identificar y hay muy poca claridad. Von Wright es positivista metodológico. Muy poca claridad sobre qué normas deben tomarse como morales. Von Wright formula algunos ejemplos sobre las que hay pocas disputas, entre ellos el deber de cumplir las promesas y el de honrar a los padres. Para él, esas son normas morales que yo ya también he colocado esos ejemplos, ¿no? Entonces dice, las normas morales en el positivismo metodológico se aceptan si y solo si han sido positivizadas o se han insertado en un ordenamiento jurídico. Y Nino hace una comparación entre Von Wright y Hart y Bobbio, que dicen, pues bueno, las normas morales es difícil de probarla, su existencia, lo que sí podemos hacer es incluirlas. Por eso es que yo distingo entre la norma moral con precisión y la norma ideal. Nosotros podemos llegar y decir que es ser un buen ciudadano, porque de manera objetiva o positivizada nos da las categorías de decir que es un buen ciudadano, que es un buen abogado, que es un buen padre de familia, ¿sí? Dentro de un concepto normativo. Entonces van a la 1098 y ahí te dice que es ser un buen padre de familia, ¿sí? Cómo cuidar a los hijos. Las normativas que cuidan la profesión del abogado, también existe una normativa precisa. El tema del ciudadano, los deberes constitucionales que hay para la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, el cumplimiento de las normas de ahí hacia abajo, código de policía, ¿sí? Eso lo establece como un ejercicio de buena ciudadanía. Entonces, ese escenario deja de pasar en normas morales y se quedan en normas ideales. Las normas morales que tienen ese contenido, esa carga valorativa axiológica, no se ve. Entonces, por eso es que él, utilizando ese concepto de lógica deóntica, la aplicación normativa a través de una lógica que admite el uso o la inserción de ideales, de costumbre, de normas morales, genera esas especies secundarias en la tipología de las normas. ¿Sí? Entonces, eso va sumado, digámoslo así, eso va sumado a las otras disposiciones como las reglas definitorias o determinativas, a las directrices o reglas técnicas y finalmente a las prescripciones. Las prescripciones, que es una de las características esenciales del derecho. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos ver en síntesis el cuadro de Von Wright, ¿no? Ese cuadro está en internet, lo pueden buscar, aquí se los dejo de todos modos, que es la clasificación propuesta por George Henry Von Wright. Principales, de nuevo, reglas definitorias, reglas técnicas y prescripciones. ¿Sí ven? Hasta intencionalmente está señalado en negrilla que las prescripciones hacen parte del ordenamiento jurídico. Secundarias, normas ideales, costumbres y normas morales. Y se viene el segundo nivel de la tesis de Von Wright, la estructura de la norma jurídica. Son 8 elementos que componen de manera dogmática la norma jurídica. Su carácter, su contenido, su condición de aplicación, la autoridad que la crea y la ejerce, el sujeto normativo, la ocasión, eso también lo tenemos que ver, qué es la ocasión, a qué hace referencia a ocasión, la promulgación y la sanción. Pero lo más interesante es que él establece las 3 primeras, carácter, contenido y condición de aplicación, se llama núcleo normativo, según Von Wright. La cuarta, quinta y sexta, autoridad, sujeto normativo y ocasión, se llaman elementos distintivos de las prescripciones o normas regulativas. O sea, sabiendo esto, autoridad, sujeto y ocasión, distinguimos entre prescripción y norma regulativa. Y promulgación y sanción permiten perfilar la naturaleza de las prescripciones, aunque no necesariamente se encuentren en ellas. En otras palabras, está hablando si tienen vigencia inmediata, si son retroactivas o si son ultraactivas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de revisitar a continuación. La siguiente diapositiva, por favor.
El núcleo normativo en Born-Wright. El núcleo normativo o núcleo duro, porque en algunos textos lo van a encontrar así, el núcleo duro, está constituido por el carácter, el contenido y la condición de aplicación. Que esto es propio de cada norma, sea descriptiva o sea prescriptiva, ¿sí? Prescriptiva es que trae una sanción imperativa y ya trae un escenario coactivo. Las prescripciones o normas o reglas regulativas se caracterizan por tener autoridad, sujeto y ocasión. Y la adición prescriptiva de la estructura de la norma son la promulgación y la sanción. Esto es vital que lo tengan pues para la vida, para que ustedes cuando vayan a construir una norma, si van a trabajar en la parte legislativa, o si están revisando la exequibilidad de una norma, la constitucionalidad de una norma, revisen cómo está construida. Es pura técnica legislativa, pura mirar si nosotros construimos bien el derecho, ¿sí? Entonces es importante. Y para el examen, porque esto será tema del examen. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a explicar cada una, ¿no? Entonces, ¿qué es el carácter? Eso fue denominado como el operador deóntico. Se refiere al fin de la norma, o más bien a su propósito. Cuando uno habla del fin de la norma, parece como si estuviéramos dotando de un valor axiológico. Lo que pretende la norma. Si va a ser mandato, si va a ser una prohibición, si va a ser una obligación de hacer o no hacer. También habla de permisos, es decir, en el carácter podemos hablar si es una norma permisiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos normas prohibitivas, permisivas, imperativas o descriptivas? Por ejemplo, se prohíbe matar, es una acción propia de prohibición. El que no ayude a socorrer a tales personas tendrá prisión de tantos años, es un mandato. Es obligación de cada ciudadano levantar la bandera, obligación de hacer. Abstenerse de constituir en mora al tal deudor en ciertas circunstancias, obligación de no hacer. Entonces, todas estas ejemplos son características del carácter. Podemos llegar y establecer cuál es el propósito de la norma en su construcción, que es lo que se le llama el operador deóntico. Por contenido o acción o deóntica. Ya aquí no se refiere al propósito, que son abstractos o concretos, sino lo que lleva dentro de ese propósito normativo. Es decir, ¿qué es lo que se incluye dentro de ese mandato? Prohibición o obligación. ¿Se prohíbe matar o no? ¿Se quiere socorrer o no al prójimo? ¿Qué es lo que se debe incluir dentro de la norma? Mejor dicho, a su objeto describe una acción u omisión en una norma. Aquí en el contenido ya vemos de manera específica si la norma está prohibiendo o está generando un escenario de permiso. Entonces, si estamos hablando de acciones por parte del ciudadano que no debe hacer o de omisiones que no debe hacer, sino que debe actuar en ciertos momentos. Ese carácter por contenido es un elemento definitorio porque ya deja atrás la finalidad de la norma, la finalidad estructurada de la norma, sino que ya es revisar que esté estructurada estableciendo una proposición clara, ¿sí? Entonces, vamos a prohibir cierta conducta, entonces miremos si la prohibió. Vamos a permitir cierta conducta o vamos a premiar cierta conducta, entonces tenemos que mirar que se haya permitido. Entonces, son niveles. El primer nivel es lo que yo busco con la norma. Entonces, lo que yo busco es generar el permiso o generar la protección de un bien jurídicamente tutelado. La segunda, pues escribo o desarrollo la norma que va a proteger o va a sancionar, lo que sea. Y por último, la condición de aplicación. Se refiere a la especificación del contenido, del carácter que está en la misma norma. Es decir, son los elementos subjetivos espaciales, temporales y personales que se deben cumplir para que pueda tener condiciones a norma. Si no la tienen, por ejemplo, en el delito pasional o en el homicidio por piedad, se requiere el elemento subjetivo, ya sea de la emoción o en el otro caso de fungir con cierto dolor para darle muerte. Si esto no se cumple, no hay condición suficiente para que se pueda cumplir. Un caso regular es cuando se expone, cierra la puerta, cuando salgas, pues si sales debes cerrar la puerta. Aquí en la última resulta el problema de si cierta norma es hipotética, jurídica o categórica. Jurídica, cuando uno habla de norma jurídica, es que ya tiene las condiciones anteriormente reseñadas. Es decir, la claridad del contenido, donde ya he prohibido o he omitido, donde he dado un elemento permisivo o prohibitivo, donde ya he señalado el concepto de la finalidad de la norma y también tiene la categoría moral. Entonces, que ahí es donde tenemos el escenario valorativo.
moral o social, o sea, lo que genera reproche para la sociedad o lo que genera una premiación por parte de la sociedad. De allí que resulta importante la descripción que se deduce de su propio significado de la norma. Cerrar o no la puerta, matar o no, socorrer. Por tanto, aquí lo importante es la estructura misma para darse cuenta que es hipotética o condicional y no categórica, para que esa condición tenga efecto como consecuencia jurídica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el escenario de hacer la distinción entre hipótesis o una norma hipotética, ¿sí? O que está dando ya una categoría de valor, no lo haga o tiene sanción, es distintivo que va a ir en el concepto de condición de aplicación. La siguiente diapositiva, por favor. El otro elemento es autoridad. La autoridad es quien genera el derecho, quien produce la norma, con el efecto de dar una prescripción. Por eso que sea importante quien la emite, es decir, el emisor. Bueno, el emisor es la autoridad, es el Congreso, es la Asamblea Nacional Constituyente, los jueces. Recuerden que en el derecho anglosajón los jueces son los que hacen el derecho. El destinatario, a quien va dirigida esa norma. El imperativo jurídico, o sea, la premisa normativa sancionatoria o no. Si son autónomas, heterónomas, personales, impersonales, abstractas, generales, proclamadas o anónimas, espontáneas. Aquí quería decirles que las anónimas es que son espontáneas, llevan ahí en la sociedad, no surgieron, el término anónimas es que no surgieron de manera institucionalizada, ¿sí? Para que quede claro, ¿sí? Para que quede claro. Esa espontaneidad que surge sin acudir al formalismo de creación del derecho. El sujeto normativo o de la prescripción se refiere al destinatario. Entonces, hay destinatarios generales o particulares. Quien debe cumplir, pero no significa que deba hacerlo por solo hecho de ser ley, ni moralmente deba hacerlo tal persona, ni tampoco que se vaya a hacer aunque haya esa prescripción jurídica, porque puede que también fracase en el intento. Eso es importante porque Von Wright lo que estaba diciendo era, debemos en la estructura normativa, se debe señalar el sujeto a quien va destinada la prescripción, pero hace la claridad que por ese fin no significa que el sujeto lo deba aplicar. Entonces, esto aquí hay que aclararlo. No sé si ustedes en filosofía del derecho ya están viendo las categorías de desobediencia civil y objeción de conciencia, que dicen que cuando hay una norma injusta, usted la puede desacatar. Si la norma es injusta porque va en contra de su moral, es objeción de conciencia. Si la norma es injusta porque es inconstitucional, entonces ustedes pueden llegar y desacatarla porque aplican directamente la Constitución. Entonces, Von Wright, para evitar eso, dice, no, las normas tienen que tener un sujeto normativo de prescripción a quien va destinada, sin que eso signifique que se tienen que aplicar a rajatabla, ¿sí? El ciudadano verá si lo aplica o no, ¿sí? Pero él debe decir que las normas no pueden llegar y no quedar con un destinatario. Imagínense llegar y decir que vamos a sacar una norma de prima para los trabajadores, pero resulta que sacamos una prima y no explicamos que es para los trabajadores. Se expide una norma sin un destinatario específico, pues la norma no funciona. La ocasión de aplicación. Aquí es importante porque la ocasión hace parte a la territorialidad de la norma y a dónde va a ir. Entonces se refiere a dónde, nacionales, regionales, internacionales, y al tiempo, retroactivas y retroactivas, se va a aplicar la norma. Pues una cosa es que una norma se rija solo en la ciudad de Barranquilla y otra es que se rija o se haga a nivel nacional. Un ejemplo de una norma, por ejemplo, así es la que expiden los consejos municipales. Es una norma, no es una ley, es una norma. Y esa norma rige solamente a ellos. Los toques de queda que están sacando los distintos municipios o los distintos departamentos solo lo rigen es para esos departamentos. San Andrés, por ejemplo. San Andrés expidió y Leticia expidieron en un decreto que decían que para poder ir a estas regiones tenían que hacerse la prueba COVID. En ninguna otra parte de los departamentos estaban pidiendo eso, pero en su autonomía expidieron esa norma. ¿Sí? Cundinamarca tiene unas disposiciones de toque de queda los fines de semana que no tienen otras regiones. Entonces ahí vamos viendo, por el tema del COVID, ahí vamos viendo la ocasión de aplicación. Entonces, ese escenario también es importante que lo manejemos. La siguiente diapositiva, por favor.
La promulgación o formulación de la prescripción se refiere al lenguaje en que se va a proyectar la norma hacia los destinatarios, es decir, de cómo se conoce y cómo se cumple la norma que se acaba de elaborar, ya sean escritas o consuetudinarias. Por ejemplo, hoy se emite una ley aprobada por el Congreso de la República, por tanto debe ser además de promulgada, conocida por todos, cuestión que debe plasmarse en el boletín oficial o la Gaceta Oficial. ¿Sí? Recuerden que las normas en Colombia no tienen efectos si no son publicadas en la Gaceta Oficial. Y la sanción. En toda norma jurídica por lo general se constituye una sanción, que es la amenaza de imponer una pena si bien no se realiza Y o Z cosa o si se realizó. Con respecto a la sanción, no es un componente esencial porque tenemos normas eminentemente descriptivas. O, como yo establezco acá, hay normas sin sanción o con sanción positiva, no solo negativa. Pero, de todos modos, es una característica propia de las estructuras de las normas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya vamos a establecer las 8 características de las normas. Entonces, pues acá está también el cuadro, digamos así, también establecido por Monwright. No las establezco de la siguiente manera. Entonces, tenemos en las características o clases de norma, está por su carácter, que son obligatorias, prohibitivas, permisivas, por su condición de aplicación, que son categóricas e hipotéticas, por su contenido, que son abstractas o concretas, por su autoridad, que está proclamada, que es anónima, otra vez anónima, pero ahí hay que establecerlo como espontánea, ¿sí? O sea, es decir, surgió en la sociedad y la sociedad así lo estableció. Cuando se habla de normas por autoridad espontánea, es que se desconoce la autoridad que se hizo, sino que es una regla social, costumbre. Por su sujeto, son generales o particulares, ahí la embarré. Por su ocasión, temporal o espacial. Por su promulgación, escritas consuetudinarias. Y por su sanción, que es lo que vemos. Entonces, aquí ustedes lo pueden revisitar y establecer, digamos así, las estructuras. Para mayor información pueden revisar la página 77 del libro de Carlos Santiago Nino, donde él establece cada una de estas definiciones. Define que son obligatorias, que son prohibitivas, que son permitivas, que son categóricas, que son hipotéticas, en fin. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, con esto damos por terminada la reposición de la clase del 14 de septiembre. Espero que les haya servido. Algunos elementos de acá serán tomados para la evaluación. Muchísimas gracias.